Bueno, yo con un poco de gripa. Ya estaba mejor ayer, pero hoy amanecí otra vez con la garganta muy irritada. Así que si alguien gusta de mi té de cebolla con ¿qué? Té de vaporrum. Bueno, vamos a orar antes que nada. Bendito Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia, Señor. Oramos, Dios, que tú tomes el control de este tiempo. Habla a cada corazón, Señor, habla a cada vida. Que tú seas, Señor, enseñando esta mañana. Que tú seas, Padre, el que ponga en nuestro corazón, Señor, el deseo, Padre, de practicar tu palabra, de vivir tu palabra cada día, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, vamos a Marcos 16:15. ¿Ya lo tenemos? Bueno, el tema de esta mañana se llama Por amor a las almas. ¿Todos juntos? Dicen, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, dice la palabra que, bueno, aquí nos manda, ¿verdad? Que es un mandato para todos nosotros. Yo busqué una estadística acerca de los cristianos, de cuántos comparten su fe. Y bueno, esa es una estadística del año pasado y la hicieron en Estados Unidos. Fue hecha a 1,100 personas. Y bueno, decía ahí que esta estadística se podría aplicar en toda Latinoamérica porque es más o menos el mismo porcentaje de cristianos. Y dice que el 46% ha compartido un versículo de la Biblia en estos 6 meses, o sea, menos de la mitad. El 43% ha invitado a asistir a la iglesia a una persona que ya asistía, pero que se ha alejado. El 50% ha compartido en estos 6 meses a una persona que no es cristiana. El 34% ha invitado pues, a alguien que nunca ha asistido a una iglesia. El 14% dice, solamente el 14% activamente comparte de su fe. O sea, imagínense, el 42% les resulta intimidante, o sea, les da pena, les da cosa, como decía el doctor Chapatín. El 42%, el 66% dice que no sabe cómo evangelizar. El 68% dice que es responsabilidad de los pastores. Pero este versículo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que este es un mandato para todos, no es nada más para los pastores, ¿sí? Muchas veces criticamos y decimos, ay, es que el pastor no hace nada. Pero este mandato es para todos. Y alguien una vez nos compartía y decía, las ovejas tienen ovejas, los pastores cuidan a las ovejas. Pero nosotros no vamos a hacer a un lado de que no me toca hablar, todos nos toca, todos tenemos una responsabilidad. Y vamos a Romanos 10:4. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya todos lo tenemos? A ver si anoté bien. Bueno. 10:14, ¿verdad? Sí, me faltó la. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? O sea que la iglesia no se va a llenar sola y la gente no va a llegar a los pies de Cristo sin saberlo, ¿verdad? Bueno, muchos llegan y he escuchado de gente que dice, es que escuché la alabanza, ¿no? Y me dieron ganas de estar ahí. Y pues, pero son raros las personas que llegan así. Nosotros necesitamos predicar porque dice que
¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y entonces es nuestra responsabilidad, es un mandato y es un deber de cada cristiano. Y el pastor, bueno, siguiendo la secuencia un poquito de lo que el pastor nos hablaba hace 8 días, nos hablaba acerca de él. ¿De qué nos hablaba nuestro pastor? Del llamado, ¿verdad? Del llamado, nos habló del llamado. Y nuestro pastor Javier nos compartía hace unos días acerca de los deberes cristianos, ¿sí? El día jueves nos compartía hace 15 días, ¿no? Del deber del cristiano. ¿Cuál es el deber del cristiano? Pues compartir el evangelio y ayúdenme, como ese día que decíamos, que ¿cuáles son nuestros deberes? Obedecer a los pastores, dice Liz. Esa es la que más se le grabó. ¿Qué más? Visitar, orar por los enfermos, evangelizar. ¿Qué más? Ser hospedadores. Ah, sí, porque hay gente que como no le gusta tener gente en su casa, ¿verdad? No le gusta recibir a nadie y menos le gusta ir a visitar, ¿no? Bueno, Dios nos llamó primero a ser sus hijos, pero no para que estemos sentaditos ahí como muñequitos de porcelana. Nos llamó a servir, nos llamó, pues Jesús mismo fue nuestro ejemplo, ¿no? Es nuestro ejemplo. Él nunca estuvo quietecito, Él siempre estuvo trabajando. Pero antes de hablar de Jesús, vamos a 1 Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esta es la situación, que muchas veces no estamos preparados. Muchas veces, como no tenemos, muchos no tienen el hábito de tener un devocional, de leer, de estar en constante comunicación con Dios a través de la palabra. Cuando se nos presenta una situación, cuando se nos presenta alguien necesitado, no sabemos qué decir. Y es importante, ¿no?, que a través de la palabra el Espíritu Santo nos esté recordando. Y hay un pasaje, ¿no?, que dice que el Espíritu Santo nos va a recordar. No recuerdo cuál es, pero dice que nos va a recordar. Pero ¿cómo nos va a recordar algo que no hemos leído? Algo que no hemos memorizado. Y es importante siempre estar preparados, porque, bueno, sí, a mí sí se me ha complicado en algunas situaciones, por ejemplo, con un universitario, ¿no? Que ya se van a teorías y se van a tanta cosa que la verdad, pues uno no lo aprendió, pero ellos que están tan empapados de tanta cosa, ahí sí, pues uno luego no sabe, ¿no? Pero en una ocasión me acuerdo que un señor nos hablaba acerca era un señor de esos que le gusta mucho investigar y nos decía que si los dinosaurios existieron, que si no existieron. Pero como decía el pastor, usted no se meta con eso. Usted dígale, Jesús dio su vida por usted y se acabó, ¿no? Yo recuerdo contestarle a ese señor, si existieron o no existieron, los dinosaurios no lo van a salvar. Jesús lo va a salvar, así que usted debe de creer en Jesús. Pero bueno, la palabra nos enseña, ¿no?, en Pedro aquí, que dice que siempre debemos estar preparados para presentar defensa, no para pelear, para presentar defensa con mansedumbre. No es, una persona mansa no es una persona que pelea. Hay gente que le encanta debatir, hay gente que le encanta debatir con la gente y lo que termina uno es peleando con las personas, y no nos llamó el Señor a eso, sino que dice que con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, vamos a ver Hechos 8:26.
aquí a Felipe, que dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe lo oyó y leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, hasta ahí tantito. Podemos ver que hay mucha necesidad, o sea, así como este eunuco, este hombre, estaba leyendo así. Yo conozco mucha gente que le gusta leer la Biblia, pero no habemos gente dispuesta para compartir el Evangelio. Yo estoy juntando algunas hermanas para poder dar un curso de discipulado. Bueno, para no perder el tiempo con uno, pues ya tengo 4. Por videollamada, porque presencial pues no se puede. Pero muchas veces nos falta disposición de ir y de enseñarle, como este Felipe estaba atento a la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo sí nos dice, nos hace sentir, nos pone carga en nuestro corazón de ir y compartir a los necesitados, porque hay muchos necesitados. A lo mejor el de al lado de tu casa tiene necesidad. A veces queremos que alguien más venga a compartirle a nuestra familia y nosotros no somos capaces muchas veces de compartir. Y es importante que tengamos esa valentía, ese valor y esa seguridad, porque muchas veces no compartimos de nuestra fe porque no estamos 100% seguros en lo que hemos creído. Nos da, como dicen, esta parte, ¿no? Que a veces nos da timidez, bueno, en las estadísticas, ¿no? Hay mucha gente que es tímida de compartir, no se atreve a compartir con su propia familia o con sus propios vecinos. Y es por eso que es importante guardar nuestro testimonio. Nos decía, y no porque me quiera parar el cuello, ¿verdad? Nos decía un vecino que tenemos enfrente, en una cremería. Una vez vino aquí a la de matrimonios, creo que fue hace un año, y él me ha dicho: yo la conozco, señora Marce, y yo sé que usted sí lleva bien su religión, dice. Bueno, nuestra fe, ¿verdad? Pero él así dice: yo sé que usted lleva bien en lo que cree. Y yo digo: bueno, gracias Dios, porque hemos dado testimonio, porque muchas veces pues no es fácil, ¿no? Ellos nos ven todos los días ahí, todos los días, y dice la palabra que somos cartas leídas, vistas. La gente nada más está viendo en qué vamos a fallar. Entonces el Espíritu Santo muchas veces nos impulsa a hacerlo, pero a veces la carne no quiere. La carne quiere la comodidad. La carne pues quiere quedarse en casa, ¿no? Y no hacer lo que el Espíritu Santo nos está mandando. Vamos a Hechos 16:24, unas hojas después. Vemos a Pablo. Ya lo tenemos. Vamos a leer, es muchísimo, bueno, del 31 al 34. A ver, ustedes. Ajá. Del 31 al 34. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó por toda su casa de haber creído a Dios.
Así es, si usted lee todo este capítulo, va a entender que, bueno, pasó algo ahí sobrenatural y que las puertas se abrieron, ¿verdad? Fue un temblor y ellos salieron y todos los presos dice que se escaparon. Entonces, pues el carcelero estaba muy preocupado porque me imagino que le iban a dar cuello porque se salieron todos, pero Pablo y Silas no perdieron el tiempo, sino que aprovecharon esta situación. Y muchas veces nosotros tenemos oportunidad, pero perdemos el tiempo. Muchas veces tenemos la oportunidad de compartir, tenemos la oportunidad de compartir de nuestra fe, de compartir en lo que hemos creído, y muchas veces dejamos pasar ese momento, ¿no? Ese momento. O vamos a visitar una vez y ya nos olvidamos, ya no volvemos a compartir, ya no volvemos a insistir, porque muchas veces decimos, ay, ya fui, ya le he hablado, y nos cansamos, mucha gente se ha cansado de compartirle a la misma persona, pero como dice, creo que me parece Santiago, que nunca nos cansemos de hacer el bien, nunca nos cansemos de compartir. Dicen las estadísticas que una persona necesita escuchar 13 veces para que pueda tomar esa decisión, y a veces llevamos nada más 3, 4, 5 veces y ya nos cansamos y ya decimos, ya le compartí varias veces y no quiere. Yo le compartía a una vecina, iba mucho a comer conmigo hace algunos años, y siempre que tenía oportunidad le compartía porque yo veía su necesidad. Todo el tiempo estaba metida en problemas. Y bueno, tenía la facilidad de compartirle porque llegaba al negocio. Cada vez que iba, yo le decía, pero llegó un momento en que yo dije, ya no le voy a compartir porque no quiere, ¿no? Pero cuando ella me decía, ay, ¿cómo le haces? Ya te compraste, no sé, una mesa, ¿no? Para su negocio. O ya te compraste un tanque de gas o algo. Y a ella se le hacía tan complicado, tan difícil hacer alguna compra. Y yo le decía, pues es que Dios provee. Es que cuando tú le das tiempo a Dios, Dios ve tu necesidad y Él se encarga. Y pues entonces volví a aprovechar y sin querer queriendo, pues le compartía, ¿no? Y bueno, nosotros no debemos de perder el tiempo. Jesús nunca perdió el tiempo. Siempre tuvo la oportunidad, pues las aprovechó. Y nosotros debemos de ser así. Por ejemplo, Jesús visitó a la mujer samaritana. Y no puso excusas, ¿no? De que en ese momento, en ese tiempo, era mal visto que los samaritanos y los judíos platicaran. Era mal visto que un hombre y una mujer platicaran. Pero Jesús tuvo compasión de esta mujer y fue precisamente a eso. Pasó a propósito por ahí porque él ya la había visto, ya sabía su condición. Pero aún así, sabiendo su condición, que era una mujer, pues, prostituta, una mujer que había tenido muchos maridos, una mujer de muy mala fama, Jesús aún así se acercó porque vio su necesidad. Y así la gente que ha tenido muchos maridos o el hombre que ha tenido muchas mujeres y cambia, parecen que tienen un corazón de condominio, como dice mi esposo, es porque hay una necesidad que solo Dios puede llenar. Pero nosotros muchas veces ponemos ante nuestros ojos primero la fama de la persona y decimos, ay no, ese es drogadicto, ay no, ese es un borracho, ay no, esa mujer anda de aquí para allá, y no le compartimos. Pero pues ellos son los que más necesidad tienen y nosotros debemos de aprovechar cada momento, debemos de aprovechar cada tiempo, ¿no? Por ejemplo, al criminal que estaba junto a Jesús. ¿Qué pasó con este hombre? Estaba a punto de morir. En una ocasión, hace muchísimos años, escuché una prédica sobre este hombre y se llamó Salvado por un pelito. Porque está por un pelito y se va al infierno. Pero Jesús estaba ahí
en ese preciso momento y no desaprovechó. Habían 2 hombres, uno no quiso, pero el otro sí quiso. Así que nosotros debemos de aprender el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, también platicó con Nicodemo. Era un maestro de la ley. Parecía que lo sabía todo, pero tenía una necesidad porque solamente llevaba una religión. Así que cuando se encuentre por allá un testigo de Jehová, compártale del amor de Dios, porque muchas veces es solamente la religión. El otro día se acercó, pasa por ahí por la calle y se acercó a 2 mujeres a compartirme y me acuerdo que ella me iba a buscar el pasaje y me dijo la cita y yo se lo dije de memoria y se me queda viendo y me dice, ay, ¿se lo sabe? Le digo, sí. ¿Cuántos quiere que le diga? Y me dice, no, es que yo le iba a compartir de eso, pero fíjese, le digo, y no me acuerdo qué otra cita me dio, y pues también se la dije, ¿no? Y me dice, ay, sí sabe. Le digo, pues no sé mucho, pero pues algo se me ha quedado. Y me dice, bueno, dice, y ya pues como era nueva y estaba empezando, pues se trababa, ¿no? Yo ya le ayudaba, digo, sí, es que Dios es bueno, es que... Bueno, yo ya le empecé a decir, ya mejor digo, ya me voy, en otra ocasión paso, que no sé qué, yo, bueno, está bien, aquí le espero, ¿no? Y nosotros debemos de aprovechar, porque también ellos necesitan a Dios. Muchos de ellos, yo creo que sí han conocido a Dios de verdad, pero pues son pocos, porque pues sí necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que cambie y transforme nuestras vidas. Y bueno, también vemos a Jesús como... pasaba tiempo con sus discípulos. Comió pez asado a la orilla de la playa con sus discípulos, los discipuló. Y muchas veces nosotros somos tan codos que no queremos compartir ni un cafecito. Escuchaba a la hija, hace ya muchos años, escuchaba a la hija del hermano Wilmayer. Ella vive en España, a la que conocemos. Yo nada más conozco a una. Y ella decía, no saben cuántas veces me he tenido que tragar el humo del cigarro. Porque ella dice, yo invito a 1 o 2 personas a un café para compartirle de mi fe. Pero pues fuman un montón. ¿Qué hago? Y me tomo el cafecito y lo pago yo, porque en el reino de los cielos hay que invertir. Y muchas veces pensamos, ay, ¿cómo le voy a dar un café, no? ¿Cómo voy a gastar? Pero es inversión en el reino. Y Dios no se queda con nada se queda. Dios siempre nos los va a dar multiplicado. Nada más que muchas veces no lo creemos. Muchas veces nos aferramos y vemos nuestra economía y decimos, uy, no me alcanza, ¿no? Pero Jesús nos pone el ejemplo de que Él pasaba tiempo con sus discípulos y al final de cuentas, de 12, ¿cuántos fueron fieles? 11, ¿verdad? ¿Hubo resultados en ese discipulado? Sí hubo, ¿verdad? Aquí estamos. Ahora somos millones. Por todas las generaciones, ¿verdad? Hemos sido millones de conocer a Dios a través de ese tiempo que Jesús pasó con sus discípulos. Así que nosotros debemos de ser entendidos porque la gente está viviendo del COVID para acá. Se incrementó la ansiedad, la depresión, la visita al psicólogo y la gente paga 200, paga 400 por estar con un psicólogo. Por eso le digo a mi esposo, como que me dan ganas de estudiar, voy a cobrar 500. Aquí en la iglesia no, pero allá afuera sí voy a cobrar. De verdad, hay gente que quiere contarle sus problemas con lujos y detalles. Hemos estado con gente de 7 de la noche a 11 de la noche y quiere seguir y después de todo dice, mejor voy con un psicólogo. Y así no te dan ni para el taxi. Y digo, ay no, ahí sí me dan ganas de cobrar por hora. Pero bueno, el Señor nos llamó a ser hombres y mujeres entendidos para que compartamos de nuestra fe. Y muchas veces pensamos que
que tenemos que tener un día para recorrer las calles, y gracias a Dios, ¿no?, por la vida de la hermana Mago y la hermana Marisela que lo hacen. Pero como nos decía el pastor, en un rato que tengamos, podemos ir y visitar a alguien. Amén, amén. Seguramente amén. tú le tienes echado el ojo a alguien que tiene necesidad. Amén, amén. Pero estás, voy a ir a visitarlo. Y pasa un mes, un año, hasta se murió y se fue al infierno y nunca hiciste nada por esa persona. ¿De verdad? Amén, amén. ¿Sí o no nos ha pasado? Sí. Bueno, pues Dios nos invita en este capítulo, en este versículo que leíamos de Marcos 16:15, que vayamos y prediquemos el Evangelio y lo hagamos sin miedo, ¿verdad? Sí, amén. Muchos no comparten su fe por varios motivos. A ver, ustedes ayúdenme, ¿por qué? Por comodidad, porque no quieren hacer el esfuerzo de dejar tantito sus cosas por ir a predicar. Y es tan bonito, yo les puedo decir algo, pastora, de verdad es tan bonito ir a predicar, es tan hermoso porque he visto Dios sus maravillas en mi vida. Así es, muchos no comparten el Evangelio porque les da miedo, por comodidad, por flojera, por tantas cosas. Porque dicen es que no sé, pero el pastor nos decía, solamente con un Jesús te ama, solamente con que vamos a orar por tu necesidad, la gente puede ver la diferencia. Y no necesita, a lo mejor dice, ay, no, es que yo trabajo todos los días, pero una tarde podemos invertirle a nuestra familia. Podemos invertirle. Así como invirtieron tiempo en ti, tú invierte en tu familia. Y a lo mejor no van a convertirse mañana. A lo mejor necesitan escuchar. Yo recuerdo, perdón por poner el ejemplo de Silvia, pero Silvia vino 2 años a los desayunos, ¿verdad? 2 años. No recuerdo, yo creo que antes de los desayunos, no recuerdo, pero la discipulamos mi esposo y yo. 3 meses. Ella no venía, ni quería, pero fuimos todos los jueves hasta que se acabó el discipulado. Y después del discipulado se tardó 2 años en venir. Y ahí la vemos. Vemos el resultado de nuestra fidelidad. Porque muchas veces queremos que rápido, ¿no? Que la gente llegue, pero así. Como le hablemos, ya queremos que esté aquí, ¿no? Y no. Es una y otra vez. ¿Cuántas veces te hablaron a ti? A lo mejor tú fuiste muy blandito y rápido, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque mis papás no sé cuántas veces le compartieron, pero yo ya crecí en la fe y gracias a Dios, pues el Señor siempre estuvo ahí, el Espíritu Santo, ¿no? Redarguyendo esa conciencia para no apartarnos y aquí estamos. Y fue el fruto del trabajo de un hombre que caminaba, yo creo que 3 horas para llegar a la casa. 3 horas caminando. 3 horas de ida y 3 horas de venida. He tenido ganas de llevar a mi esposo a ese lugar, caminando. Pero él me dice, no voy a aguantar, no sé cómo voy a regresar. Bueno, me dan ganas, pero luego me dicen, no, quién sabe cómo van a llegar, cómo van a regresar. ¿Y cómo voy a regresar? Yo también, porque ya no estoy acostumbrada. Pero me acuerdo que nuestro pastor de ese tiempo ya falleció, pero él caminaba, yo le digo a mi esposo, él caminaba desde allí a la casa 3 horas. De aquí a la otra ranchería caminaba, dice mi tía, que ella es de esa ranchería, 5 horas de ida, 5 horas de regreso, y pasaba por nuestro rancho para caminar otras. A lo mejor como él caminaba rápido hacía 5 horas, pero yo el día que fui caminando me hice 7 horas. Y dije, jamás voy a volver a venir a este lugar. 7 horas de regreso, me dio temperatura, ya estaba delirando. No quiero acordarme, pero me dio de todo en el camino. Imagínense 7 horas de camino. Pero bueno, cuando hemos visto el sacrificio que muchos hombres han hecho, valoramos nuestra fe. Y muchas veces nosotros no valoramos. Cuando a ti te ha funcionado algo y estás cierto y seguro que
en lo que has creído, no dudas en compartir tu fe. Pero muchas veces no queremos compartir porque o lo dudamos o estamos en nuestra comodidad y no queremos compartirlo. Pero dice la palabra que por gracia, ¿no? Fue gratuito. No, Dios nos regaló, nos dio un regalo. Amén, amén. Es la salvación. Aleluya. Y ahora debemos de compartirlo. Amén, amén. Como los que venden y saben vender. O su trabajo, ¿qué les decimos? Mira que esto funciona. Y funciona bien, aunque no funcione, usted para que le compre dice que sí funcione. ¿A poco no? Y con tal de ganarse al cliente, usted lo convence y lo vende. Pues así nuestra fe. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que nosotros no vamos solos. Es el Espíritu Santo que va con nosotros. Sí, Es el Espíritu Santo que va acompañándonos y va y convence de pecados la conciencia de la persona. Así que nunca se canse de compartir. Compartan. Yo le invito. No tuve tiempo, a veces me falta organización, pero desde hace mucho yo quería hacer unos, ¿cómo se llama? Separadores, en donde usted apuntara el nombre de la persona por la que iba a evangelizar o orar, las dos cosas, ¿verdad? Porque dice Romanos, ¿cómo van a escuchar algo que no han oído? ¿Cómo van a creer de quien no han oído? Entonces, ¿cómo vamos? No podemos nada más orar, sino que orar y accionar. Acción, porque podrá usted estar orando, pero si no va a visitar, ¿cómo va a llegar la persona? ¿Sí? Así que necesitamos ser entendidos. Nosotros ahí en casa siempre compartimos del Evangelio. Hemos mandado varias familias en Genezaret. Ya voy a exigir ahí mi diezmo. A una familia yo estuve visitándole 3 meses y cada 8 días, a la misma hora. Eso hemos aprendido. Si es el martes a las 7, debe de ser el martes a las 7, porque eso es lo que va a hacer constante a la persona también. Así que si usted se compromete los sábados con alguien, invítelo, vaya y visítelo, vaya y comparte, vaya y ore por él. No deje a un lado a su familia. Su familia necesita de Dios. Digo su familia porque la mía está muy lejos. Y cada que yo tengo la oportunidad y los veo, trato de compartirles del amor de Dios. Bueno, vamos a 1 de Pedro 2:9. Cuando ya lo tengan. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. A ver, todos juntos. ¿Cómo dice? Vosotros sois linaje Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que vemos aquí, ¿no? Es que el Señor nos llamó para ser parte de su reino. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Los que conocemos, pues siempre están enseñando, ¿no? Pero el sacerdote de la Biblia, pues también se dedicaba a cuidar al pueblo, se dedicaba a enseñar la palabra. Y dice que Él nos llamó, que somos escogidos, ¿verdad? Que somos real sacerdocio, nación santa. Bueno, en el pueblo muchas veces a mucha gente le hace falta santidad. Muchas veces no queremos rendir nuestro orgullo, rendir nuestra carne, rendir todo lo que nos estorba. Pero es necesario, porque como les decía, la gente está viendo, y por más oculto que alguien viva, todo sale a la luz. Todo lo malo siempre sale a la luz, tarde que temprano. Así que no debemos de vivir una vida doble, una vida de dos caras. Debemos de ser santos, porque dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Él nos llamó, Él nos escogió
pero no nos escogió nada más para ser sus hijos o para ser reyes y sacerdotes, sino dice que para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿En dónde estábamos antes? En las tinieblas, ¿verdad? Y nos llamó a la luz admirable. Así que una persona que no ha sido transformada, dice otro pasaje de la Biblia, que la luz del Evangelio no le ha alumbrado. Y cuando la luz del Evangelio no nos ha alumbrado, es difícil nosotros ser luz para otras personas. No lo podemos hacer porque la gente va a ver primero nuestros errores, ¿no? Los matrimonios, ¿no? Que muchos matrimonios están siempre del chongo. Hoy no vinieron. Pero muchos matrimonios están, híjole, agarrados siempre del chongo. ¿Y qué testimonio vamos a dar? Si la gente necesita ver algo diferente para que crea en lo que nosotros hemos creído, para que crea en nuestra fe. Bueno, la salvación es un regalo. El Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Y cuando compartes y hablas de lo bueno que es Dios, y a lo mejor mucha gente comparte, pero comparte mal. Yo siempre les he dicho, porque yo lo aprendí así en el evangelismo, que muchas veces compartimos con nuestras propias palabras. Por ejemplo, le dices, pues ve al templo, mira, te invito a mi iglesia es bien bonito, y o sea, pero eso no, tú tienes que compartir, necesitas a Dios. Mira, la palabra dice, y siempre meter versículos bíblicos, siempre, porque nuestras palabras se las va a llevar el viento, pero la palabra de Dios dice en Isaías que nunca regresa vacía, ¿verdad? Dice que siempre va a ser lo que Dios quiere y va a regresar en su tiempo. Por eso les digo, no se desesperen de compartir una y otra vez. Y compartir el Evangelio es un mandato para todos. Y hay varias formas de compartir el Evangelio. Cuando uno estudia el seminario, nos enseñan a abordar a la persona, nos enseñan cómo iniciar una plática, nos enseñan pues como que métodos, ¿no? De cómo compartir el Evangelio. Pero como decía nuestro pastor, a veces no necesitamos gran cosa, ¿no? Pero yo pienso que sí es bien importante que usted tenga versículos en su cabeza para que cuando tú compartas, le digas a la persona, mira, pues, si tiene un problema, puedes decirle Jeremías, ¿no? 33:3, que dice, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y Dios responde cuando tú oras, y la oración es eficaz. Y, o sea, tú puedes compartir tu fe con otros. Cuando compartimos con la Biblia, pues yo pienso que es mejor, es más eficaz. Y nosotros también debemos de cuidar nuestro tono de voz. Escuchaba a un familiar, otra persona de la familia lo encontró y le dijo, contigo quiero hablar. Y el otro pues se quedó así, dijo, yo contigo no quiero hablar nada, vete por allá, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, yo creo que no, aquí no hay una persona así, pero debemos de cuidar nuestro tono de voz, nuestras actitudes, de cómo compartir, no hablar golpeado. La gente viene ya suficientemente herida como para que nosotros vayamos de nuevo a hablar mal o golpeado, ¿no? O a señalar su pecado. Por ejemplo, si es borracho, decirle, es que tú eres un borracho y necesitas a Dios. O tú eres un drogadicto, tú eres de lo peor, ¿no? Bueno, digo, hay gente que es así, por eso lo digo. Y he conocido, pero no funciona. La gente ya sabe su condición, lo que no sabe o no acepta la necesidad, ¿sí? Así que necesitamos al Espíritu Santo todos los días que nos ayude. Cada persona es diferente. Hay personas que tú puedes llegar a su casa y le puedes decir, todas esas imágenes no escuchan y no oyen y todo eso, ¿no? Pero no a todas. Hay algunos que nos van a sacar de su casa, nos van a aventar por allá. Pero otros a lo mejor sí. Yo conocí a una amiguita que ella me decía que así la evangelizaron. Y dice, yo oye, veo que no debería, pero a mí no me molestaba. No todos son jarritos de Tlaquepaque.
unos sí aguantan, pero necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser entendidos, ¿verdad? Vemos a la mujer samaritana que cuando ella compartió, no dice cuántos creyeron, pero sí dice que muchos creyeron, porque habían visto su testimonio, habían visto su vida, habían visto cuántos maridos había tenido. Entonces podemos compartir, como decía el pastor, a través de nuestro testimonio, como esta mujer samaritana. Podemos, como les decía, ser bondadosos, ¿verdad? Jesús fue bondadoso. Jesús le dio de comer varias veces a las personas y a lo mejor le seguían por la comida. A lo mejor iban solamente a comer, pero en medio de eso, muchos fueron salvos. A lo mejor no en el momento, pero después, pues se ve, ¿no?, cómo el evangelio creció en ese lugar, porque de alguna manera habían escuchado a Jesús. Y si los discípulos siguieron compartiendo, pues ellos se convirtieron, porque la gente necesita conocer la verdad. Y es por eso, yo no sé cómo es cada uno de ustedes, pero si no tiene carga por las almas perdidas, dígale a Dios, ayúdame, Señor, a tener carga, porque yo no sé, yo esto lo traigo desde niña, no sé si sea verdad, no sé en dónde lo escuché, no sé quién me lo enseñó, pero cada alma que ganemos puede ser que sea una piedrecita en nuestra corona. Entonces, necesitamos, a lo mejor algunos van a llegar al cielo de panzazos, pero no, que no sea de esa manera. Que lleguemos al cielo y le digamos al Señor, no, todos los frutos que llevamos. Sí, porque eso es lo que le vamos a presentar al Señor. Eso es lo que le vamos a dar, todo lo que hicimos por alguien, ¿no? ¿Cuántas almas ganamos? Y hay una canción que dice, uno más para Cristo. Y que decía el hermano Will Mayer en un video que yo veía acerca de su homenaje, podríamos decir. Y él decía, uno más, por uno más, ¿no? Y tenía ¿cuántos años? Decía, 102 años. Y aún así todavía le servía el Señor. Y no le daba flojera de compartir. Yo escuchaba en ese homenaje a la pastora de Parral, Chihuahua, no recuerdo cómo se llama, a Tita Bremer, que ella les dice que hace 6 meses el hermano Will Mayer todavía fue a su iglesia, fue hasta Chihuahua, imagínense, todavía tenía ganas de esa pasión que ardía en su corazón, nunca se apagó. ¿Por qué? Porque cuando estamos conectados con Dios, el Señor aviva esa pasión, ¿verdad? Algunos, el fuego que hay en el corazón ya se apagó, ya se bajó. Necesitamos atizarle, como nos decía Elise el otro día. Necesitamos echarle más leña al fuego para que ese amor no se apague. El amor de Dios es permanente, ¿verdad? Pero el amor de nosotros muchas veces se acaba. Así que nosotros obtuvimos la salvación porque Él nos dio ese privilegio, nos dio ese regalo. Así que nosotros debemos de llevar ese regalo. Muchas veces no sabemos cómo llevar el evangelio, pero podemos usar varias formas. Podemos decirle a la gente que Dios tiene un regalo para ellos y compartir de la salvación, de cuánto Dios los ama, de que Jesús dio su vida, que todos necesitamos un Salvador, que todos necesitamos reconocer que tenemos una necesidad de un Salvador. Así que también podemos compartir. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? A ver, alce su mano. Todos, ¿verdad? Aunque sea chiquito. Todos hemos recibido un milagro. Bueno, cuando yo tenía, yo creo que 19 o 20 años, a mí me salió una bola aquí en la mano y llegó un momento que yo no podía ni agarrar un vaso, no podía abrir la mano y yo recuerdo que yo oré y el Señor me sanó. Me iban a operar.
bueno, yo creo que a muchos les ha salido luego, pero a mí me dolía muchísimo. Y de un día para otro esta bola desapareció. Entonces, bueno, yo cuando hay oportunidad, ¿verdad? Uno debe de compartir no solo este milagro. O sea, Dios ha suplido, Dios ha dado, Dios, todos hemos recibido un milagro. Y de eso debemos de compartir, de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Vemos, vamos a Juan 9. Ya me lo termino. Decía un pastor, ¿cuántos le dan gloria a Dios porque ya me lo termino? Bueno, gracias a Dios porque sí pude hablar. Estaba preocupada. ¿Cómo dice el título? Jesús sana a un ciego. A un ciego de nacimiento. O sea que nosotros podemos compartir como este hombre, ¿no? Vamos a leer nada más 2 versículos. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y bueno, dice que no pecó ninguno de los dos, pero era necesario para que Dios se manifestara. Dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Nosotros no nos atrevemos a orar por los enfermos. Muchas veces queremos que venga la hermana Magos, queremos que venga la hermana Vicky o el pastor, porque no creemos en lo que tenemos. Queremos que la hermana Magos vaya a orar. ¿Usted tiene lo que tiene la hermana Magos? Yo escuchaba a una pastora, la esposa del pastor, hoy se me fue su nombre, Scatagrini, hace algunos 3 años vino a Genesaret y ella nos hablaba. Ella decía, yo quiero orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos, cuando ella era pues jovencita, ¿no? Y dice que ella se atrevía a orar, o sea, primero no se atrevía porque decía, ¿y si oro y no sana? Pero aprendió que aunque no sane, usted debe de orar. Sí, amén. Si se va al cielo, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero debe de orar por los enfermos, porque muchas veces no nos atrevemos, no creemos. Creemos que lo que la hermana Mago tiene, o lo que otro hermano tiene más poder, o tiene más autoridad que lo que tenemos nosotros. Que ciertamente hay algunos que tienen ese don, ¿verdad?, de sanidad, pero todos fuimos llamados y a todos el Señor nos dio esa autoridad para orar por los enfermos. Así que sí, nosotros estamos dispuestos siempre a venir y orar, y ir y visitar, ir y hablar con la familia, con el que usted quiera, pero no se olvide que lo mismo que tenemos nosotros lo tienen ustedes, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace todo. Así que nunca vamos a crecer si no nos atrevemos. Necesitamos atrevernos, como dicen Hechos, que los cristianos hablaban con denuedo, con valentía, porque era el Espíritu Santo que hacía la obra, no nosotros somos un instrumento nada más. Así que atrévase. Jesús hizo lodo y dice que el ciego fue sano. Y vamos al 16, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, o sea, estaban hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Dice el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. O sea, como que este hombre dijo, yo no sé quién es Jesús, si es pecador o no, yo sé que es profeta, dice en otro versículo, pero yo sé que ahora veo, que era ciego y ahora veo. Y estaba seguro de lo que él había recibido, estaba seguro de lo que Dios había hecho en su vida. No titubeaba.
sino que él estaba enseñándoles y compartiéndolos que Jesús le había dado sanidad. Y así nosotros debemos de estar seguros. ¿Quién nos hace el milagro? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos sustenta? ¿Quién está con nosotros cuando tenemos tanta necesidad? Y bueno, como les decía al principio, que muchos en el seminario nos enseñan método, ¿no? Y hay versículos bases que nosotros deberíamos de aprenderlos. Pero muchas veces pues somos flojos y no memorizamos. Pero es necesario memorizar, es necesario para poder tener una mejor evangelismo, y no sean tus propias palabras, sino que sea la palabra de Dios tocando el corazón de la gente. No sean tus palabras nada más, y sea Dios obrando en sus corazones, porque Dios es el que los va a convencer, ¿no? Y bueno, hay un versículo que dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Y por ahí el otro día Jafet mandó un video en donde no sé en qué estado hay una parte de la tierra que se oía una voz. ¿Y qué era lo que decía? ¿No está Jafet por ahí? No, ¿verdad? Pero era una frase acerca de Dios. Y es cierto, ¿no? O sea, necesitamos hablar, porque si no, como la burra, ¿no? Que habló, porque este hombre no entendía y tuvo que hablar la burra. Así que no se vaya a espantar un día que su perro le hable, que su perro le hable al vecino y le diga: Jesús te ama, ¿no? Necesitamos ser entendidos. Todos tenemos ese llamado y todos debemos de cumplir este mandato. Es una labor para todos, no solo para el pastor. Es una labor que todos debemos de... A lo mejor nos hace falta, y rápidamente, este es uno de los métodos que en el seminario nos enseñan, y ya tiene mucho que no le doy, pero dicen que lo bien aprendido no se olvida, ¿no? Y así rápidamente, para que usted se memorice los versículos, a lo mejor después, pero yo lo doy de varias formas. Y hoy dice en la Biblia, bueno, me voy a evitar todo, que si son niños, que si son adultos, pero ciertamente dice la palabra en Eclesiastés 7:29 que cuando Dios hizo al mundo, lo hizo perfecto. Pero dice en Eclesiastés 7:29 que ellos buscaron sus propios males, se corrompieron, y vemos a Adán, el primer hombre, desobedeciendo junto con Eva. Y cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, tenemos un corazón lleno de pecado, y pues Dios no puede habitar ahí, ¿verdad? Y dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos. Necesitamos un Salvador. Dice Corintios que Jesús dio su vida por nosotros. Él murió y resucitó al tercer día y nos dio un regalo, la salvación. Nadie puede llegar al cielo sino a través de Jesús. Necesitamos un Salvador. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos sus hijos. Para ser hijos de Dios necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos permanecer para dar frutos. Necesitamos congregarnos, necesitamos leer. Y así de fácil usted puede compartir el Evangelio con estos 5 versículos. Puede meter Juan 3:16, puede meter muchos versículos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice: amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda. Así que con esto los dejo, y si hemos fallado, si no hemos compartido, si quiere saber cómo evangelizar más, pues acérquese. Liz les va a dar el estudio. Liz los va a capacitar. Hemos recibido muchas enseñanzas acerca del evangelismo, pero seguimos siendo flojos. Seguimos estando muchos en la comodidad. No se acomode.
Comparta de su fe. La gente tiene necesidad. Amén, amén, No amén. se quede quieto. Si tiene un espacio, visite a su familiar. Llévele 2, 3 panes. Si no tiene nada, no le lleve nada. Solamente visítelo y comparta. Dígale, ya vine a tomar café, vecino, hermano, primo, no sé. Y comparta de su fe, no sea flojo. ¿Cómo vamos a llenar la iglesia? ¿Cómo? Si nosotros no salimos a compartir. Y dé buen testimonio. Porque a través de su testimonio va a impactar la vida de la gente. Amén, amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Dele gracias a Dios por esta salvación tan grande que ha recibido. Dele gracias a Dios porque tuvo misericordia de usted. Dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Porque alguien tuvo el deseo de compartirle y hoy está aquí. Dele gracias a Dios porque Dios ha transformado su vida. Dele gracias a Dios porque Dios lo alcanzó. Porque si Dios no lo hubiera alcanzado, muchos quién sabe dónde estarían. A lo mejor no estarían ni vivos. Pero gracias a Dios porque Él nos alcanzó. Gracias, Padre, por este regalo que nos has dado. Gracias por esta salvación, Señor. Gracias, Padre, por tu vida, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No permitas, Padre, que tu iglesia se quede cómoda. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir con nuestros deberes. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya, Padre, cada corazón, cada vida, Señor. Pon pasión en cada vida, Padre, para que compartamos tu palabra, Señor. Enséñanos cada día, Señor. Capacítanos a través de tu palabra. Danos ese denuedo y esa valentía que necesitamos para abrir nuestra boca y ser de bendición a otros, Señor. Que podamos ser luz, Padre. Que podamos ser luz, Señor, en medio de una sociedad tan llena y necesitada de ti, Padre, en una sociedad con falta de identidad, Señor. Te necesitan a ti, Padre, para restaurar sus vidas. Te necesitan a ti, Señor, porque necesitan un Salvador. Bendito Padre Celestial, no permita, Señor, que como iglesia nos quedemos cómodos, sino que seamos una iglesia, Señor, que salga y que deje su comodidad un día, que vaya y comparta tu palabra, Señor. Yo pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que tú los uses, Padre, con poder y autoridad. Pongas palabras en su boca. Pongas, Señor, tu palabra, Señor, y que puedan, Señor, ellos compartirla, Señor, con amor, Padre, que podamos seguir tu ejemplo, Señor. Que podamos seguir tu ejemplo, Padre. Que tengamos compasión, Señor, por las almas perdidas. Que podamos tener amor por ellos, Señor. Que podamos tener carga, Señor. Pon carga en el corazón de la gente, Padre. Por las almas perdidas, Padre. Pon carga en sus vidas, Señor. Gracias, Dios, por este